Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando habla Mateo capítulo 28, glorias al Señor Jesús, vamos a estar meditando en la Sagrada Escritura lo que la Biblia habla de la Trinidad, la manifestación de la Trinidad, porque nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, creemos en un Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Santo es el Señor Jesús, aleluya. Ahora usted me dice, ¿cómo significa eso, mi hermano? Déjame decirle, las personas son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo Santo no es el Padre, amén. Dios, mis amados hermanos, es un ser divino, absolutamente perfecto, glorias al Señor, en tres personas. Su ser es lo que Dios es, diferente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, aleluya, el Padre es Dios, que es la primera persona de la Trinidad. El Hijo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, mis amados hermanos, Dios no es 1 más 1 más 1 igual a 3. No creemos eso. Porque los que creen eso son los católicos, que creen que dibujan al Dios Padre, un viejito, dibujan al Hijo, otro al Hijo, a Jesús, y dibujan al Espíritu Santo como en tres dioses. No. Lo que nosotros creemos, los cristianos, la palabra que habla la Trinidad, Dios es 1 por 1 es igual a 1 por 1 igual a 1. Es un solo Dios que la Biblia habla, un Dios poderoso. Santo es el Señor Jesús, el que creó los cielos y la tierra. Dios, mis amados hermanos, manifestado en tres personas. Santo es el Señor Jesús, manifestado en tres personas distintas que la Biblia habla. Glorias al Señor, así como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, que dice la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Escucha esto, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno al Señor Jesús, aleluya. Eso significa Jehová manifestado en tres personas diferentes. Dice la palabra, tres personalidades diferentes. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Primera de Juan 5:7. Aleluya, glorias al Señor Jesús. La palabra de Dios dice claramente que son tres los que dan testimonio en el cielo. Nosotros también, cuando leemos, mis amados hermanos, podemos encontrar muchas referencias desde el principio de la creación. Cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, que la Biblia habla en Génesis, cuando leemos Génesis capítulo 1, para lo de los solo Jesús, esa secta diabólica de los solo Jesús, unitario, totalmente diabólico. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y la tiniebla noche. Y fue tarde y la mañana y un día. La Biblia dice, mis amados hermanos, que aquí el Señor, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Puedes entender esto? Está hablando el Espíritu de Dios. Habla, mis amados hermanos, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía, aleluya. Cuando seguimos leyendo la palabra de Dios más adelante, mis amados hermanos, por eso es tan importante leer el contexto de la palabra de Dios. Dice la Biblia, versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Escucha esto lo que dice. Entonces, en plural, entonces dijo Dios, hagamos, en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreen a los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escucha lo que dice la palabra, versículo 26, Génesis 1:26. Hagamos, entonces, dijo Dios, hagamos, plural, hagamos. ¿Por qué dijo el Señor hagamos? Porque ahí, mis amados hermanos y amigos, ahí está el Hijo, aleluya, y el Espíritu Santo, y Dios el Padre diciendo, hagamos, hablando en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. Aquí podemos encontrar mucha referencia bíblica en la palabra de Dios. Santo es el Señor, donde se manifiesta la Trinidad. Glorias al Señor Jesús. Pero ¿qué pasa, mis amados amigos? Llega esta secta llamada los solo Jesús, o los jesuitas, lo unitario, totalmente diabólica. Esta secta, mis amados amigos, aleluya, esta secta es totalmente diabólica, que anda engañando a mucha gente por el mundo. Mucha gente que no lee en Biblia, mucha gente que no escudriña la palabra, son engañadas y son arrastradas con esta secta diabólica de solo Jesús. Personas que alguna vez fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego llegan a esta iglesia donde esta secta diabólica de los solo Jesús, mi amados hermanos, les dice, ese bautismo no sirve, bautízate en el nombre de Jesús, porque Pedro, cuando predicó en Hechos 2:38, dijo, arrepentidos y convertidos y bautícese en el nombre de Jesús. Mi amados hermanos, qué gran engaño, cómo engaña a la gente. Cuando leemos la palabra de Dios en Hechos de los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? En la autoridad de Jesús, en la autoridad que Cristo mandó. ¿Y cuál fue la autoridad que Cristo mandó? ¿Cuál fue la gran comisión? Pero estos hijos del diablo no quieren decir en cuál autoridad Cristo mandó, mis amados hermanos. No quieren ni comentar, no quieren ni decir, para que los solo Jesús, mis amados hermanos, pueda entender la palabra. Mis amados hermanos, necesitan, mis amados hermanos, discernimiento. Para que los solo Jesús entienda el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesitan al Espíritu Santo. Escucha esto. Para que los solo Jesús pueda entender la palabra, mis amados hermanos, discernirla, necesitan al Espíritu Santo. ¿Y saben por qué no entienden? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque ellos nada más creen en Jesús, solo Jesús, y no tienen el Espíritu Santo. Por eso están errados, mis amados hermanos. Para que ellos puedan entender la palabra de Dios, necesitan al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo van a entender, mis amados hermanos, si andan más perdidos que el diablo? ¿Cómo van a entender, mis amados hermanos, la palabra si andan más errados que el mismo diablo? Están endemoniados. Estos hijos del diablo, del solo Jesús, mis amados hermanos, le dicen mentiroso a Jesús. Escucha esto. Esta secta, estos hijos del diablo llamados solo Jesús, le dicen mentiroso a Jesús. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué le dicen mentiroso? Escucha esto. Porque Jesús mandó a bautizar en la autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, mis amados hermanos. Pero estos hijos del diablo de solo Jesús, la doctrina de solo Jesús, le dicen mentiroso a Jesús. Son unos sinvergüenza, hijos del diablo, mis amados hermanos. Si no se arrepiente, solo juego le esperan. Puedes entender, mis amados hermanos, le están diciendo mentiroso a Jesús, cuando Jesús claramente mandó la autoridad: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto. Esta secta de los solo Jesús le dice mentiroso a Jesús. ¿Puedes entender? ¿Cuál fue la autoridad que Jesús mandó? ¿Cuál fue la autoridad que el Señor le dio a sus apóstoles, a sus discípulos? ¿Cuál fue? Gloria al Señor. No lo quiere contestar. ¿Por qué? Porque son unos hijos del diablo. Escucha esto. Por ahí si mira a Víctor Bonilla: arrepiéntete, varón, que Cristo te ama.
que Cristo quiere salvar tu alma. Por eso predicamos, por eso hacemos este video. Mucha gente dirán, hermano, la fe no es para contenderla. Sí, es cierto, no es para contenderla, pero en la iglesia local. Pero la Biblia me enseña, mis amados hermanos, que hay que contender ardientemente por la fe dada alguna vez a los santos hombres de Dios. Porque entrarán, dice la palabra, hombre impío, que convierte en libertinaje la gracia de Dios y niegan, mis amados hermanos, la deidad de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lean Judas capítulo 1, verso 3 en adelante. Santo es el Señor. Por eso tenemos que hablar esta verdad. Aleluya. ¿Por qué? Porque no cualquier pastor cobarde quiere decirlo. No cualquier pastor, mis amados hermanos, quiere denunciar esta herejía, esta mentira diabólica. No cualquier pastor sinvergüenza no se pone bien los pantalones en predicar la verdad. Mis amados hermanos, glorias al Señor Jesús, hay que decir la verdad como son. ¿Por qué? Porque hay almas en juego. Hay almas que están siendo arrastradas en el infierno. ¿Puedes entender? ¿Cuál fue la autoridad que el Señor Jesús mandó a bautizar? Ninguno de estas sectas diabólicas de los solo Jesús hasta la fecha no me ha respondido. No me ha respondido. Nada más sacan el texto, mis amados hermanos, de Hechos 2.38. Ahorita te explico Hechos 2.38. Ahorita te explico también el contexto de Hechos 2.38. Porque nada más esta secta diabólica agarra un versículo, hacen doctrina. No leen el contexto, no leen antes ni el después. ¿Qué dice? Aleluya. No leen. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque siguen doctrina de hombre. Son unos sinvergüenza. Vuelvo a preguntar otra vez, ¿cuál fue la autoridad que el Señor Jesús mandó a bautizar? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Cuando Él mismo dice en su palabra, aleluya. Mismo Jesús dice en la palabra de Dios cuando seguimos leyendo en Mateo capítulo 28. Él dice, por tanto, y a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Glorias al Señor Jesús. Esa fue la autoridad que Cristo mandó. Esa fue la gran comisión. Santo es el Señor Jesús, aleluya. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros, mis amados hermanos, aleluya, nos bautizamos, anunciamos, mis amados hermanos, glorias al Señor Jesús, aleluya, la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Igual nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, anunciamos públicamente que ahora somos pertenencia de Cristo. Aleluya. Cuando nosotros nos bautizamos, ahí, mis amados hermanos, glorias al Señor Jesús, ahí muere el viejo hombre, se sepulta y resucita, nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que significa el bautismo bíblico. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuál fue la autoridad que el Señor Jesús mandó a bautizar a sus discípulos, a sus apóstoles? ¿Cuál fue? A decirme, amados hermanos, los discípulos, que se tenía que bautizar en el nombre de Jesús. Significa que el bautismo que Jesús dio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles bautizaban, bautícese en el nombre de Jesús, y ha de predicar en el nombre de Jesús a ese mismo Cristo que ellos desecharon, a ese mismo Cristo que ellos crucificaron, a ese mismo Cristo que ellos lo rechazaron. Es como darle una bofetada por la mejilla, por la cara a los judíos. Por eso predicaban, decían, bautícense, arrepiéntanse, conviértanse sus malos caminos, bautícense en el nombre de Jesús. Mi amados hermanos, aleluya, aquellos mismos que rechazaron a Cristo, aleluya, aquel que crucificaron, aquel que golpearon la cruz de Calvario, cuando ellos decían, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre dio autoridad, aleluya, a su Hijo amado. Mismo Jesús nos enseñó también cuando oramos al Padre nuestro. Ahí habla la palabra de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús iba a orar, mis amados hermanos, entonces ¿a quién le oraba? Cuando Jesús entregó en el Espíritu, entonces ¿con quién se comunicó cuando dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu? Entonces, ¿a quién? Pero esta secta diabólica, mis amados hermanos, está engañando a mucha gente. Santo es el Señor. Aquí se encuentra Ray, dice, entonces los apóstoles desobedecieron. Puedes entender, este amigo llamado Ray, de no sé dónde es, pero es un mundano carnal.
es un liberal. Así son toda la gente que anda ahí de solo Jesús. Son liberales, son mundanos, anda en la carne. Anda en la carne, puedes entender. He conocido mucho y termina muy mal. Después, ¿sabe por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque rechazan al Espíritu Santo de Dios. ¿Puedes entender esta palabra? ¿Cuál fue la autoridad que el Señor le dio a sus apóstoles? ¿Cuál fue? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Santo es el Señor. A todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra que el Señor dio. Esta es la autoridad que Cristo dio. Mis amados hermanos, sus apóstoles, a sus discípulos, que tenían que hacer, dice la palabra de Dios. Aleluya. Es como cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca, escucha esto. Es como le dijo a Pedro, escucha esto, mi amigo, porque estás igual que los católicos que no leen Biblia. Es como le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la ramera, la gran ramera, la iglesia católica, piensa que solo ellos son la iglesia supuestamente verdadera que fundó Cristo. Una gran mentira. Así cae la secta, así caen los enemigos del evangelio, así caen los que no aman a Dios. Todo aquello que siguen doctrina de hombre, que siguen dogma de hombre. Puedes entender, así están todos aquellos que son de la secta de los solo Jesús, los adventistas del séptimo día, los mormones, los de la luz del mundo, los jesuitas, todo aquello de Israel, todo eso, mis amados hermanos, hay una doctrina, otro movimiento que se llama lo de séptimo día de Israel, mis amados hermanos, toda esa secta que rechaza la palabra de Dios. Así termina muy mal. Aleluya. La Biblia se tiene que interpretar con el Espíritu Santo. A través de la oración, a través de ayuno, a través de la lectura de la palabra. No andar ahí pateando pelota. No andar ahí en la carne. Tenga cuidado, mi amigo, porque usted anda en la carne. Arrepiéntase, conviértase al Evangelio verdaderamente. Entre en oración, en ayuno con Dios del cielo. Para que seas salvo. Aleluya. No te echen maldición en tu vida. No te echen maldición en tu vida. Porque estos se echan maldición en su vida. Todo aquello que rechazan al Padre. Todo aquello que rechazan al Hijo. Todo aquello que rechazan al Espíritu Santo se echan maldición en su vida. Y todo eso de la secta de solo Jesús termina mal. Se echan maldición en su vida, pero tú no te lo eches. Salva tu vida, salva tu alma, aleluya. Porque la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, aleluya. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Lean primera de Juan 5:7. Santo es el Señor Jesús, aleluya. Esta doctrina surgió, mis amados hermanos, de lo llamado modalismo. Son modalismo, no solo Jesús, son modalismo. Surgió, mis amados hermanos, esta herejía de los modalismos, mis amados hermanos, cuando estuvimos investigando el modalismo, su concepto, hoy vamos a hacer un término que sostiene que Dios en realidad no es tres personas distintas, sino solo una persona que se aparece a la persona en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Modalismo, el término es usado para negar el carácter plenamente divino de las tres personas de la Trinidad. Declaran que hay una sola persona que se nos aparece de tres formas diferentes. Es decir, las tres personas de la Trinidad son únicamente manifestaciones en modalismo de Dios, dicen estos herejes sinvergüenza, estos endemoniados. Puedes entender, mis amados hermanos, estos están errados, están perdidos. Le dicen mentiroso a Jesús. ¿Puedes entender? Tú, mi amigo, solo Jesús le está diciendo mentiroso a Jesús. Solo juego te espera en el infierno si no te arrepientes. Si usted es una persona que está en esa secta, solo Jesús, entonces tú le estás diciendo mentiroso a Jesús. Estás en una secta de los unitarios, le estás diciendo mentiroso a Jesús. Arrepiéntete porque no sabes lo que dice. La Biblia dice que la mentira es del diablo. La mentira es del diablo porque el diablo es padre de toda mentira. Entonces le dice mentiroso a Jesús. Ray, ¿dónde está ahí? Víctor Bonilla le dice mentiroso a Jesús. Todo aquello que pastores de los solo a Jesús le dicen mentiroso a Jesús. Contésteme. ¿Le dicen mentiroso a Jesús? Si usted dice que sí, entonces juego te espera en el infierno si no te arrepientes. ¿Puedes entenderme, amados hermanos?
La gran herejía que dicen esto solo Jesús. Aleluya. Por esta razón, escucha esto. Antes de subir Jesucristo, dio instrucciones a su discípulo antes de subir al cielo. La iglesia, mi amados hermanos, que él mismo había edificado, diciendo que todo aquel que se arrepienta sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo más importante, mi amados hermanos, aleluya, de lo que uno se imagina. Es un paso a la obediencia, dice la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Glorias al Señor Jesús. La salvación está en Cristo Jesús, mi amados hermanos. Y cuando uno cree en Él, tiene que hacer su voluntad. Tiene que hacer lo que Él dice en la palabra. Tiene que hacer lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que cree en Jesús tiene que sujetarse a la palabra. No seguir dogma, no seguir doctrina de hombre. Tiene que sujetarse a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Puedes entender, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios cuando leemos en Santiago, dice la Biblia. Es decir, mi amados hermanos, no tan solo tenemos que escuchar la palabra. No tan solo tenemos que oírla. Hay que ser hacedores de ella, en ponerla por obra en nuestra vida, en vivirla, en ponerla en práctica. Escucha esto, mi amigo, solo Jesús. Tú que anda errado, anda ahí siguiendo doctrina demoníaca. Hoy Cristo quiere salvar tu alma. Hoy Cristo quiere salvar tu vida. Hoy Cristo quiere salvar tu alma del infierno para que ya no sigas engañado. No le digas mentiroso a Jesucristo, porque Jesús no conoció pecado. Él nunca dijo ninguna mentira. Él dijo la verdad, dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. La palabra dice claramente, glorias al Señor Jesús. Porque esta gente sigue la doctrina de los jesuitas, mi amados hermanos. Esta secta que son católicos. Los jesuitas, la compañía de los jesuitas, mi amados hermanos, cuyos miembros son comunes, conocidos como jesuitas. Es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en el 1540. Mi amados hermanos, 1540 fue fundada. Este movimiento de la secta diabólica de los jesuitas, de los unitarios, solo Jesús. Son los que siguen los solo Jesús. ¿Puedes entender, mi amados hermanos? Y hasta este papa que está ahorita en la Iglesia Católica, mi amados hermanos, era un jesuita. El Pancho ese, el papá ese, el Pancho Francisco, es un jesuita, mi amados hermanos, que niega la divinidad de Jesús. Niega la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puedes entender? Aleluya. Podemos encontrar mucha parte de la palabra de Dios donde la Biblia habla, mi amados hermanos, la Trinidad. La palabra habla mucha parte de la Sagrada Escritura. Vamos a meditar una parte, le voy a decir lo que viene siendo la Sagrada Escritura. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ahí habla, escucha esto. El bautismo de Jesús, ahí se manifestó la Trinidad. Escucha esto. Escucha esto, mi amigo, usted que anda errado. Por ahí se dice Natalia Barreto, dice: siervo, ¿qué opina sobre una nueva doctrina que no creen en la manifestación del Espíritu Santo? Se basan en que solo sucedió en el día de Pentecostés y ya no más. Aquellos están muertos, son momia seca. Aleluya. Están perdidos, están errados, porque aún sigue el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Glorias al Señor Jesús. Lo que usted no se confunda sobre show. Una cosa es que la gente falsifica la manifestación del Espíritu Santo. Muchos falsifican la manifestación del Espíritu Santo, que nomás se revuelcan por gusto, pero no por obra del Espíritu Santo. Tenemos que tener ¿qué? Discernimiento de espíritu. Glorias al Señor. Luego entramos en ese tema después. Vamos a ver el bautismo de Jesús, mi amados hermanos. Mateo capítulo 3, verso 16. Voy a buscarlo. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer para que usted pueda ver la manifestación del Espíritu Santo y no ser como esta secta Víctor Bonilla y otros pastores solo Jesús sin vergüenza ahí que anda por ahí engañando a la gente, llevándolo a la condenación. Arrepiéntase.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en la palabra. Léalo usted. No agarre nada más un versículo. No agarre la mitad del versículo. Léalo completo y lea el contexto también. Dice la palabra de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Escucha esto. Este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y quién estaba siendo bautizado? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo, el Cristo, el Mesías, el ungido. Aquí podemos ver manifestarse la Trinidad. Aquí podemos ver conforme la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, escucha otra vez, después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Dios, escucha esto, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿La voz de quién es? Del Padre, a quien tengo complacencia. Aquí podemos ver la manifestación de la Trinidad, del Dios Padre, del Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Escucha esto, escucha esta palabra. Pero ¿qué pasa con esta secta, lo solo Jesús? Que nada más agarra un versículo, ni un versículo completo, agarra la mitad de un versículo, mis amados hermanos. Por eso anda errado, anda errado, anda en la mentira, anda endemoniado, anda, mi amado hermano, totalmente perdido si no se arrepiente. Usted, mi amigo, que sigue esa doctrina diabólica, solo Jesús, arrepiéntase hoy y conviértase al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio vivo, al Evangelio que el Señor nos lo ha dejado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la autoridad, este fue el mandato dado por el mismo Señor Jesucristo. Si usted dice: oh, Pedro bautizó en el nombre de Jesús, Pedro bautizó en la autoridad de Jesús, en la orden que Jesús mandó. Escucha esto, en la orden que Jesús mandó, bautizó Pedro. Entonces usted está diciendo mentiroso a Jesús. Si usted le dice mentiroso a Jesús, estás endemoniado, arrepiéntase. Le está diciendo mentiroso a Jesús. Escucha esto, hijo del diablo, arrepiéntase. Le está diciendo mentiroso a Jesús. Le está diciendo mentiroso a Jesús. ¿Dónde están los solo Jesús? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron esos pastores herejes? ¿Dónde se fueron? Los que le dicen mentiroso a Jesús, ¿dónde están? ¿Dónde están? Glorias al Señor Jesús. Aleluya. ¿Dónde están los que le dicen mentiroso a Jesús, mi amados hermanos? ¿Dónde están? La Biblia dice, aquí se manifestó la Trinidad. Aleluya, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a quien le tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma, el Hijo que había sido bautizado, que es el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Puedes entender, aleluya, la palabra de Dios. La misma palabra se predica, la misma palabra habla, la misma palabra se interpreta, la misma palabra. No necesitamos un apóstol moderno, ni un profeta moderno, porque nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro redentor se llama Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo que nos da entendimiento cuando le clamamos, cuando le pedimos sabiduría. Pero ¿qué pasa con esto, hijo del diablo, solo Jesús? Que no se le vaya el gozo, Víctor Bonilla. Que no se le vaya el gozo, tú, mi amigo que te está conectando ahí, que si eres solo Jesús, like. Que no se te vaya el gozo. Deja tu comentario. Que no se te vaya el gozo. ¿En qué autoridad mandó a bautizarse? Esa pregunta se lo he hecho desde antier. Solitos se metieron a mi página a contestar. Ahora reciban palo, reciban palabra. Solitos se metieron a comentar.
Solitos se metieron a querer decir, oh, pues nosotros estamos preparados, sabemos mucho. No, no tiene fundamento bíblico. Escucha esto. ¿En qué autoridad mandó Cristo a bautizar? Hasta la fecha ningún solo Jesús, ni una secta diabólica me ha contestado. Entonces dice mentiroso a Jesús. Solo te espera el infierno si no te arrepientes. Hijo del diablo, arrepiéntase. Eres un hijo del diablo, todo aquello que dice que Jesús es mentiroso. La Biblia lo dice, porque el único mentiroso es el diablo. Es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Claramente dice la palabra que dice el Evangelio de Mateo, el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, puedes entender que dice, aquí se manifiesta la Trinidad. Escucha esto, cabezón ignorante. Aprende a leer la Biblia. No siga doctrina de hombre. No siga costumbre, porque está igual que un católico ignorante que no lee la Biblia. Lee palabra. No te dejes guiar por la enseñanza humana. Lee palabra. La Biblia dice, escucha, te lo leo otra vez. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Jesús está siendo bautizado. El Espíritu Santo forma de paloma. Y hubo una voz del cielo. Escucha, escucha, sordo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Esta voz de quién es? ¿Esta voz de quién es? Del Padre. Entonces le está diciendo mentiroso a la palabra de Dios. ¿Esta voz de quién es? Del Padre. Dice la palabra de Dios cuando leemos el versículo 11. Por eso es importante leer el contexto. No te dejes guiar por un versículo ni la mitad del versículo. Escucha qué dice el versículo 11. Que la misma Biblia se predique. Aleluya. Dice la palabra, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se oponía. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escucha esto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. Arrepiéntase, endemoniado, y conviértase al Evangelio de Jesucristo. Conviértase a la verdad para que sean salvos. Aleluya. Escucha esta palabra. Dice la palabra cuando seguimos leyendo. Cuando seguimos leyendo el capítulo 4, escucha esto, cabezón, para que lea la palabra, lee Biblia, escucha lo que dice. Capítulo 4, sigue leyendo. Dice lo que dice la Biblia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, fíjese lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Escucha. Escucha, entiende. Ya no sea camarón. Escuchen, entiende, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién fue llevado por el Espíritu? Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu. Al desierto para ser tentado por el diablo. Escucha esto, cabezón. Tú fuiste tentado por el diablo y caíste en su juego. Arrepiéntate y conviértete al Evangelio. ¿Quién fue llevado al desierto? Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. La palabra está diciendo. La palabra está hablando. Aleluya. Bonilla estuvo cantando, llorando. Cantaba entonces. ¿Cómo lloraba cuando cantaba? ¿A quién le lloraba? ¿Era tocado por el mismo diablo? ¿Era tocado por el mismo diablo? Lo denuncio por nombre, con el propósito que se arrepienta, igual que los otros pastores sinvergüenza que andan de adúltero por acá por Dimoy también. Al rato hacemos otro video sobre esos sinvergüenza. Todo aquello que andan haciendo eso termina mal.
¿Sabe por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo porque ellos lo rechazan. Ellos rechazan al Padre, el Espíritu Santo. Y le dicen mentiroso a Jesús. ¿Puedes entender? Vamos a leer otro capítulo más. Para que usted lea palabra. Para que usted lea Biblia. Dice la palabra Juan capítulo 1 verso 32. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 1 verso 32. Dice Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 1. Búsquelo usted mismo ahí. Juan capítulo 1 verso 32 al 34. Dice la palabra. Escucha esto lo que dice. Escucha lo que dice y te lo voy a leer completita para que no te vayas confundido. La Biblia dice. Escucha lo que dice. También dio Juan testimonio. ¿Quién Juan? El Bautista. Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Cabezón, arrepiéntase. Yo le vi y he dado testimonio de él, que este es el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús, el Hijo de quién? De Dios, de Dios, de Dios. Juan Bautista dando testimonio. Aquel que me envió me dijo, sobre quien viere, aleluya, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios viviente. Escucha esto lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Glorias al Señor Jesús. Ahorita te lo leemos, mi amigo Ray, no te preocupes. Vaya a Génesis 1:26. Hagamos, ya lo hablamos. Ya tocamos esa palabra, el verbo. Ahorita vamos a leértelo otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Dio Juan testimonio. ¿Qué dijo? Cuando leemos versículo, el contexto, versículo 29. Escucha esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, en cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan, así como muchos no lo conocen hoy. Pero el que me envió, escucha esto, ¿quién lo envió? El Padre. El que me lo envió, ¿quién? El Padre. A bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Ese que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cabezón. Este es el Hijo de Dios. ¿Puedes entender? El Evangelio de San Juan, mis amados hermanos, habla la Trinidad. Todo el libro de Juan. Juan el apóstol amado. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis. Por eso los solos Jesús rechazan. Mismo Juan lo llamó anticristo, aquel que niega al Padre, que niega al Hijo, porque están endemoniados. ¿Puedes entender? Dice la palabra de Dios cuando seguimos leyendo. Voy a leerle Juan capítulo 1 lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escucha, cabezón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escucha, era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa? Jesús es Dios, el Padre es Dios,
El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Santo es el Señor. Y el verbo era con Dios, con el Padre. El mismo que hizo toda la creación, que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué hablo en plural? Hagamos, porque ahí está el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Aleluya. Cuando leemos Génesis capítulo 1, escucha esto. Hagamos. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 26. Sigue leyendo y lee la palabra. No te dejes engañar, amigo. Proceda a la verdad y sea salvo de esta generación perversa. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte vida eterna. Ya no siga errado. No siga doctrina de hombre. Siga a Jesús de Nazaret. Aquí Juan mismo testificando. Y yo he dado testimonio de él. Que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a otro libro más. Si quiere más prueba. Si quiere más evidencia. Vamos a Lucas capítulo 3. Verso 22. ¿Dónde están los solo Jesús? ¿Dónde están estos endemoniados sin vergüenza? ¿Dónde están? Lucas capítulo 3, verso 22. Léalo en su Biblia, mi amigo. Con el propósito que estamos predicando esta gran verdad. Es por la salvación de tu alma. Que algún día estés en la presencia de Dios y deje de decirle a Jesús mentiroso. Hijo del diablo, arrepiéntase. Si tú dices yo soy solo Jesús, Jesús solo, tú estás diciendo a Jesús mentiroso. Eres un hijo del diablo si dices eso. Porque es lo que está diciendo a decir en el nombre de Jesús, Jesús solo. Solo Jesús. Dice la Biblia, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escucha esto, cabezón. Ya no sea un camarón. Escucha esto. La Biblia misma habla. La Biblia misma habla. Ya te di mucha parte de la Sagrada Escritura. Dice la palabra donde se manifiesta la Trinidad. Fue bautizado Jesús y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del cielo del Padre. ¿Quién era bautizado? El Hijo. El Espíritu Santo en forma de paloma. La voz del cielo del Padre. Ahí se manifiesta la Trinidad. Pero cuando la persona rechaza la verdad, dice la palabra, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Escucha esto. Que Dios le envió un espíritu, un poder demoníaco, un poder de mentira. Un espíritu de error. Para que crea la mentira. Con el fin que se pierda, el fin que sean condenados por cuanto no amaron la verdad. Por cuanto lo rechazaron y amaron más la mentira. Así están todo aquello que rechazan la verdad. Como dice la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses. Se lo voy a leer para que usted no diga, oh, el pastor está inventando. Lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice la Biblia, se lo voy a leer lo que dice. Dice la Biblia, por esto Dios le envía un poder engañoso, para que creen la mentira, al fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Escucha esto. Tú que has rechazado la verdad, ¿sabes por qué te aferras a la mentira? ¿Sabes por qué te aferras a la mentira? Porque rechazaste la verdad. Rechazaste la palabra de Dios. Te complaciste en la mentira, dice la palabra de Dios. No creíste en la verdad, sino te complaciste en la mentira. Por eso Dios te envió un poder, un espíritu de mentira para que sea condenado, ya que rechazaste la verdad. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Aleluya. ¿Cuántas personas no les gusta escuchar mentira? ¿Cuántas personas no defienden mentira? ¿Cuántas personas por el mundo no defienden mentira? Como el católico que está errado, una religiosidad ignorante de adorando ídolos, adorando yeso, dibujando imágenes cuando la Biblia dice claramente no lo haga. Quitaron el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Están igual que esto, solo Jesús, diabólico. ¿Cuántas personas están erradas por el mundo? Tienen una mente reprobada.
Pero si aún usted está escuchando esta palabra, si el Espíritu Santo te está hablando, proceda a la verdad por la salvación de tu alma. Salga de esa mentira diabólica. Salga de esa mentira diabólica. ¿Le está diciendo mentiroso a Jesús? Ya no siga engañado. Cristo quiere salvarte hoy. Por eso el Señor te está hablando conforme a su palabra. Te voy a mostrar otro texto de la palabra Marcos capítulo 1, verso 10 al 12. Marcos 1, verso 10 al 12. Otro texto de la palabra de Dios para que usted pueda ver donde se manifestó la Trinidad. Dice la palabra: aconteció aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Escucha esto. No sigas engañado. Ya no sigas rechazando la verdad. ¿Cuál fue la autoridad que Jesús mandó a sus discípulos, a sus apóstoles? ¿Cuál fue la autoridad que Dios le dio a sus discípulos? ¿Cuál fue la autoridad? Aleluya. Para que los solo Jesús pueda entender la palabra, ¿sabe qué necesitan? Necesitan al Espíritu Santo. Para que los solo Jesús entienda la palabra de Dios, el bautismo del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, necesitan al Espíritu Santo. Pero ¿cómo van a entender si están más perdidos que el mismo diablo? ¿Cómo van a entender si están engañados? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo? Si no tienen al Espíritu Santo, si lo rechazan, rechazan al Padre, rechazan al Espíritu Santo, ¿cómo van a tener discernimiento? Santo es el Señor Jesús. Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Juan, que habla del Padre, la divinidad del Dios Padre. Habla la divinidad del Hijo. Habla la divinidad del Espíritu Santo. Juan, el Evangelio de San Juan, el discípulo amado, el que anduvo muy apegado a Jesús, él mismo testifica la divinidad del Hijo. Aleluya. Él mismo testifica al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15. Vamos a leerlo. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 15. Se lo voy a leer. Juan capítulo 15, verso 26. Juan 15, 26 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escucha esto. Cuando venga el Consolador, a que yo enviaré del Padre. Escucha esto. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, en cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sabe por qué solo Jesús no entiende la Biblia? Porque no tienen al Padre, no tienen al Espíritu Santo, y no pueden dar testimonio de la verdad. ¿Quién está diciendo aquí? No lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Pedro, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Él dice la palabra: pero cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, escucha esto, el Hijo diciendo que enviará ¿qué? Al Espíritu Santo del Padre, al Consolador, el Espíritu de verdad, en cual procede del Padre, y dará testimonio acerca de mí. ¿Puedes entender esta palabra? Pero ¿qué pasa con esta secta diabólica? Es porque no leen Biblia, no leen palabra de Dios. Por eso está engañado. Cuando leemos, escucha esto, otro capítulo más, todo el capítulo, léalo. Ahí habla la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo. Leemos Juan capítulo 15. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús.
Jesús está diciendo como representándose como la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Escucha esto. ¿Quién está diciendo? Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amigo, usted que anda siguiendo esa doctrina diabólica, si usted sigue esa doctrina diabólica de lo solo Jesús, está caminando juntamente con ella al infierno, porque está negando la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto. Aleluya. Dice la palabra Jesús presentándose: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Puedes entender esto? Mi Padre es el labrador, dice el Señor. Aleluya. Mi Padre es el labrador. Cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, Él mismo dice, y sigue diciendo la palabra de Dios cuando lo leemos. Cuando leemos en 1 de Pedro 1:2, que dice, 1 de Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Dios Padre habla del Hijo, santo es el Señor. Quiero leerle, mi amados hermanos, un versículo más de la palabra. Hay que leer el contexto, mi amigo, no nada más un versículo. No nada más un versículo como hacen los sectarios herejes que no leen la Biblia. Así que cae en la categoría que caen los católicos que no leen. ¿Qué significa la declaración que Jesús hizo cuando le dijo a Pedro, también Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Así caen los unitarios. Toda secta cae en esa categoría porque no leen el contexto. Dice la palabra de Dios cuando seguimos leyendo. Aleluya. Caen en la categoría que caen la secta diabólica de los testigos de nadie, que se llama testigos de Jehová, pero son testigos de nadie, que son los adventistas del séptimo día, los mormones, la luz del mundo, los solo Jesús, una secta diabólica. ¿Puedes entender esto? Cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, en Juan 14:23, se lo voy a leer. Juan 14:23, lo que dice. Usted puede leer Juan, el Evangelio de San Juan, donde habla del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mismo Jesús testificando. Mismo Cristo. Esto no lo dice el pastor Marcelino, lo dice la palabra, que lo dijo Cristo. Juan 14:23, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escucha esto. El que me ama, mi palabra guardará y lo pondrá por obra. Escucha esto. Y mi Padre le amará y vendremos, plural, vendremos. No está diciendo vendré, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, escucha esto, si tú no amas a Cristo, el que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cabezón, escucha, estudia Biblia. Esa secta diabólica anda más perdido que el diablo. Escucha, ¿quién envió a Cristo? Mi Padre que me envió, dice Cristo. Aleluya, claramente Juan 3:16. ¿Por qué vamos tan lejos? ¿Qué dice? Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Por qué vamos tan lejos? ¿Qué dice? Juan 3:16, mucha gente se lo sabe de memoria, pero no lo entiende. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, cabezón, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Escucha esto. Tú me dices si termino. Pero ¿cómo van a entender estos endemoniados sinvergüenzas si están endemoniados, están errados? ¿Cómo van a entender si están más perdidos que el diablo? ¿Cómo van a entender? Solo Jesús. Solo Jesús, la luz del mundo, solo Jesús, los unitarios. ¿Cómo van a entender la palabra si no lo leen? ¿Cómo van a entender esta secta de adventistas, séptimo día? De los de israelitas, séptimo día. Los mormones, los testigos de nadie. ¿Cómo van a entender si no leen Biblia, si siguen doctrina de hombre? Los católicos, ¿cómo van a entender si no estudian la palabra? ¿Cómo? Si la Biblia dice que para eso el Señor ha enviado al Consolador. Aleluya, para guiarnos a toda verdad, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero ¿cómo van a entender? No lo entienden. ¿Sabe por qué? Porque rechazan al Espíritu Santo, rechazan al Padre y solo juegan en el infierno le espera si no se arrepiente. Hijos del diablo, arrepiéntase. Y no son mis hermanos. Van a ser mis hermanos cuando se arrepientan. Porque la Biblia dice: todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y solo Jesús practican el pecado, saben que está mal y lo siguen practicando. Y son unos hijos del diablo. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3. Todo aquel que practica el pecado del diablo. Es como aquel que sabe que la fornicación es un pecado y lo sigue practicando. Es un hijo del diablo. Es como el borracho sabiendo que es un pecado y lo sigue practicando. Es un hijo del diablo. Es como el adúltero sabiendo que el adulterio es un pecado y lo sigue practicando. Es un hijo del diablo. Aquel que dice mentira y lo sigue practicando es un hijo del diablo. Al menos que se arrepienta y se convierta en su mal camino. Al menos que se arrepienta. Cuando leemos la palabra de Dios, Juan 14, fíjense lo que dice Juan 14, se lo va a leer. Juan 14 habla, mismo Jesús diciendo, dice Juan 14, se lo voy a leer completito para que usted pueda entender que la misma palabra habla. No necesito agarrar un versículo como hacen la secta. Un versículo hacen doctrina. No. ¿Qué dice la palabra en el contexto? Vamos a entenderlo. Dice la Biblia: no se turben vuestro corazón. ¿A quién le está diciendo? A sus discípulos, a sus seguidores. No se turben vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Escucha esto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. ¿Puedes entender esta palabra? Para que vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo Tomás? Escucha esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Aleluya. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Qué significa? Si conocemos a Cristo, vamos a conocer al Padre. Porque todas las obras que Cristo hacía, lo hacía por medio del Padre. Aleluya. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía con el poder del Padre. Aleluya. Para que el Padre fuera glorificado. Santo es el Señor. Si vamos en Cristo, si estamos en Cristo, si amamos a Cristo, vamos a ver al Padre. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está hablando? Jesús presentando como hijo. Jesús diciendo, hablando del Padre. ¿Puedes entender? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué Cristo está diciendo la casa de mi Padre? ¿Por qué Cristo no dijo solo Jesús? En mi casa, en la casa de Jesús, mucha morada hay. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no dijo? Porque Jesús toma en cuenta la divinidad del Padre. Aleluya.
la primera persona de la Trinidad. Porque Jesús está, aleluya, no está rechazando al Padre. Él mismo testificó que todo lo que hacía, lo hacía, aleluya, para la gloria del Padre, para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. ¿Puedes entender? La Biblia dice claramente, escucha esto, solo Jesús